Un escalofriante video publicado por la cuenta Nightmare Full ha provocado un intenso debate con los espectadores preguntándose si están viendo una actividad paranormal genuina o simplemente un engaño bien organizado. Entre la audiencia había un comentario de una persona que afirmaba haber conocido personalmente a la mujer del vestido. Señaló que su suegra había fallecido recientemente. Este comentario se vuelve aún más espeluznante si reducen la velocidad del metraje, ya que puedes ver una sombra aparecer en la ventana justo cuando le tiran el cabello a la mujer. Aunque los creyentes encuentran el video como una evidencia convincente de una presencia fantasmal, los escépticos siguen sin estar convencidos de esto y sugieren que probablemente se trate de una broma. Pero recuerda, como siempre, en estos casos te dejaré a ti la última palabra y tu opinión abajo en los comentarios. El siguiente video es realmente escalofriante y fue subido recientemente por un usuario en Instagram y ha dejado a los entusiastas de lo paranormal impactados y a los escépticos bastante intrigados. En el clip podemos ver a un niño que juega casualmente con una tabla Ouija frente a un gran espejo, pero los espectadores rápidamente notaron algo profundamente inquietante. El reflejo del niño parece moverse indiferentemente, fuera de sincronía con sus movimientos reales. Segundos después, cuando el niño sale de la habitación, la cámara capta algo aún más perturbador. La tabla Ouija comienza a deslizarse inexplicablemente por el tablero, completamente por sí sola. Las redes sociales se llenaron con teorías, con algunos usuarios que creen que el niño invitó involuntariamente a un demonio o entidad maligna a su casa. Lamentablemente no se tiene mucha información acerca de este caso, por lo que este video sigue siendo un misterio para la comunidad en línea. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias fotográficas realmente escalofriantes. La primera evidencia fue subida a una cuenta de TikTok llamada Alien Mysteries. En la fotografía se puede ver a un grupo de amigos en el famoso festival de Boomtown en Reino Unido. A primera vista nada parece inusual, pero observa atentamente la ladera del fondo a la derecha.
Una figura alta, sombría, se dejó ver en el tejado, y tiene una extraña apariencia. Según quien subió el video, no solo lograron verlo, sino que también han visto misteriosas figuras oscuras en la colina que rodea el evento. Y no obstante, también han escuchado voces extrañas. Las especulaciones se han extendido rápidamente en las redes sociales y afirman que podría tratarse de un evento alien, aunque también existen los escépticos que sugieren que podría ser simplemente una ilusión óptica. Pero tú que ves esto, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. La segunda fotografía fue expuesta en un foro en Facebook y sugiere un misterio inquietante que ha dejado a los espectadores impactados y fascinados. La fotografía fue tomada en una boda hace más de una década. En ella se puede ver el momento antes de que el novio hubiera visto a su novia con vestido por primera vez. Lograste verlo. Si miras más de cerca, se revela algo inquietante. Parece haber una segunda novia fantasmal parada cerca. El hecho es extraño, ya que esa presencia espectral parece distorsionar el rostro de algunos en la fiesta. El usuario que comparte la fotografía insiste que la imagen es genuina y no está editada, aunque muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular de quién podría tratarse. Si acaso es un fantasma, tendrá una gran conexión con la familia. Pero cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente escalofriantes que me hicieron llegar a través de mi cuenta de TikTok, y en ambas grabaciones podremos apreciar la grabación de una cámara de seguridad. La primera evidencia es realmente extraña, ya que fue captada en algún lugar de México y, según cuentan, se pudo captar a la mítica Llorona. Presta mucha atención. En el corto video podemos apreciar claramente la figura de una mujer totalmente vestida de blanco con un velo en el rostro. Esta parece estar flotando en el aire o caminando excesivamente rápido. Se deja escuchar un llanto aterrador que para muchos es el grito de la Llorona. Aunque muchos escépticos piensan que esto podría tratarse tan solo de una broma, pero muchos que han podido tener un encuentro con este ser afirman que es así la apariencia real que tiene este espanto. Cuéntame en los comentarios si te has topado con ella alguna vez. En la segunda grabación también podemos ver lo que parece ser una extraña aparición. No sabemos bien si se trata de la Llorona o, como muchos dicen, la mujer de blanco. La grabación es excesivamente corta, pero ten en cuenta que esto fue grabado en una cámara de seguridad con visión nocturna. Según cuenta la persona dueña del establo donde fue captado estas imágenes, dice que sus animales por las noches se sentían atormentados y a veces él mismo lograba escuchar la voz de una mujer. Este video rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales, por lo que muchos espectadores comenzaron a especular que si se trataba de la Llorona o también de la mujer de blanco. Pero ve el video nuevamente y dime qué es lo que piensas tú en los comentarios. ¿Recuerdas el caso de Leandro, el chico argentino que vive perseguido por una entidad demoníaca en su casa? Pues hace poco comenzó nuevamente a actualizar su caso, y en los videos que muestra ocurren eventos realmente impactantes y escalofriantes. En este primer clip
Vemos como Leandro es atormentado. Estaba esperando la comida acá afuera. Mirá, y ahí está claro. La verdad no sé si capaz que hay un gato o no sé si está mi gata ahí, pero se empezaron a mover todas las plantas. Podemos ver cómo Leandro al llegar a su casa comenzó a escuchar un ruido extraño, por lo que decide sacar su teléfono móvil y grabar lo que vemos en el video. En este, apreciamos lo que parece ser un evento poltergeist con un recipiente y más adelante, encima del portón de la entrada, podemos ver una figura totalmente oscura y esto hace que Leandro entre en estado de shock. Se ve claro. Lo tiro. La concha de la luz. Días después, Leandro compartiría este video. La actividad poltergeist sigue con objetos que caen al suelo y extrañamente, una caja musical comienza a sonar por sí sola. La concha de su madre. Y ese hijo de puta. No puedo prender flash. Se acaba de poner la música. Otra noche a las 3 de la mañana, compartiría la siguiente publicación. Como ven, perdón los nervios, pero como se están moviendo las macetas solas, literalmente acá lo están viendo. No hay viento, no hay nada. Leandro se levanta porque había escuchado nuevamente ruidos extraños en el patio de su casa. Al ir a investigar, se topa que 2 macetas están moviéndose por sí solas, ya que en su casa no hay corrientes de viento. Son las únicas 2 macetas que se están... ¡La concha de su... Nada más se va a cortar la luz. La Mira, ¿qué es eso? La concha de su... ¿Qué es eso? Un poco después, la luz comienza a fallar y es cuando vuelve que ve a esa extraña figura oscura nuevamente dentro de su casa. ¿Qué es eso? La concha de su... Esto no sería lo peor, ya que días después, Leandro llegaría del trabajo a las 5 de la mañana y pasaría lo siguiente. Son casi las 5 de la mañana. Salí a tirar la basura y se escucha... Este extraño ser lo estaba esperando nuevamente dentro de su casa, esta vez viéndolo desde la ventana. Podemos apreciar sus extremidades largas y totalmente oscuras, con un rostro macabro, e incluso, si nos fijamos bien, parece que este está sonriéndole. ¿Qué es eso? ¿Es eso la concha? Días después, Leandro volvería a despertarse porque escuchó algo que lo despertó dentro de su baño. No sé si se está escuchando. ¿Se escuchan pasos y ruidos? ¿Quién carajo sos? ¡Andate ya de acá! Al abrir la puerta no se encontraría con nada, pero lo que pudimos apreciar en este clip es que alguien estaba cantando y quería encerrarlo en el baño. Luego de estos eventos, Leandro escucharía una risa dentro de su dormitorio y al llegar se toparía con lo siguiente. ¿Se está escuchando una risa? ¿Qué mierda? El oso de peluche parece tener movimientos involuntarios, movimientos que hace por sí solo, y esto hace que Leandro entre en estado de pánico. Creo que no hay nadie acá. Se está moviendo el oso solo.
Como dicen Caíros, fíjense que no hay nada, no hay nada. Otra noche, Leandro volvería a ver a ese extraño ser oscuro nuevamente dentro de su casa. Recién vengo para acá, para mi casa, y yo estoy seguro que dejé cerrado. Esta vez podemos apreciar cómo esta entidad es realmente alta y no cabe duda de que es totalmente sombría. En un momento de la grabación, vemos cómo esta entidad azota la puerta para que él no entre, y esto hace que Leandro se sienta desesperado. Lo último que nos comparte por ahora Leandro es el siguiente video. Una vez más es molestado a las 3 de la mañana, esta vez por ruidos provenientes del cuarto de baño. Estaba durmiendo, no sé ni qué hora es. Al entrar, Leandro nota unas extrañas manos, pero esta vez parecidas a las de una mujer. Al correr la cortina, se topa con la gran sorpresa de que no hay nadie, y esto lo deja en un estado de shock y pánico, ya que no sabe con qué se está enfrentando. Muchos espectadores al ver esto le comentan que vuelva a irse de la casa y que incluso le haga una limpia o un exorcismo. Pero ponte por un momento en los zapatos de Leandro y cuéntame qué harías tú en una situación como esta. Estaré encantado de leer cómo resolverías este caso en los comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.